Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 1. Tema 2. La educación especial en el marco de la LOCSE. Su desarrollo normativo. El concepto de alumnos con necesidades educativas especiales. 1. Introducción. El estudio de la evolución legislativa de la educación especial nos va a proporcionar elementos de juicio para reflexionar sobre el propio concepto y los fines que ha perseguido y persigue. El desarrollo legislativo en educación debe responder a las cambiantes necesidades y a las demandas que plantean las personas y los diferentes grupos sociales. Por esto, siempre se ha depositado históricamente en la educación las mayores esperanzas de progreso y desarrollo. Hasta la Ley General de Educación de 1970, no se realiza una aproximación de la educación especial al sistema educativo. A partir de este momento, estos aspectos tienen un gran desarrollo normativo en la legislación de nuestro país. Pone el énfasis en mejorar las condiciones que puedan facilitar la adquisición de los aprendizajes a aquellos alumnos que presenten algún tipo de dificultad o de discapacidad para acceder de manera normalizada a ellos. A medida que se van desarrollando nuevas normativas, nos vamos acercando más a un modelo de educación inclusiva, una educación para todos sin exclusiones y que considera la diversidad de todo su alumnado. Así, queda reflejado en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE, que establece que la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo, accesibilidad universal para todo el alumnado. La revisión de esta normativa ofrece una oportunidad para conocer cuál ha sido la evolución del concepto de educación especial y cómo se ha ido, a lo largo del tiempo, introduciendo en el ámbito educativo, con el objeto de ofrecer respuestas de calidad y dotar de las mismas oportunidades a todo el alumnado. 2. Reseñas legales relacionadas con la educación especial, antes de la LOCSE. Con anterioridad a la Ley General de Educación de 1970, en nuestro país existía un vacío legal en relación a las personas que presentaban algún tipo de discapacidad. A partir de la entrada en vigor de esta norma, la educación especial ha experimentado una gran evolución y desarrollo que se ha reflejado en las diferentes disposiciones legales de nuestro país. Realizaremos un estudio de las principales normas aprobadas en nuestro país y cómo contribuyeron al desarrollo y evolución de la educación especial. 2,1. Ley General de Educación de 1970. La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, en sus artículos 49 y siguientes, estableció las bases generales para el tratamiento educativo de los deficientes e inadaptados. En su artículo 49 se definió el objetivo de la educación especial, siendo este, preparar mediante el tratamiento educativo a todos los deficientes e inadaptados para una incorporación a la vida social, tan plena como sea posible en cada caso, y a un sistema de trabajo en todos los casos posibles que les permita servirse a sí mismos y sentirse útiles a la sociedad. Además, se establecieron los medios para la localización y el diagnóstico de los alumnos necesitados de educación especial, a través de los servicios médico-escolares y de orientación educativa. La educación de los deficientes e inadaptados se llevaría a cabo en unidades de educación especial en los centros ordinarios. Cuando la profundidad de las anomalías así lo hacían necesario, la educación se llevó a cabo en centros especiales.
Esta ley introdujo dos clases de deficiencias, leves y profundas, y propuso dos modalidades educativas: aulas de educación especial en centros ordinarios y centros de educación especial. 2,2. Constitución Española de 1978. La Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978, determinó en su artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y en su artículo 49 que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. 2,3. Ley de Integración Social del Minusválido 13/1982. La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, LISMI, reguló una serie de principios que se fundamentaban en los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoció a personas discapacitadas, para hacer posible su completa realización personal y su total integración social. Abordó de forma global la integración del discapacitado, dando una serie de directrices al respecto. Se apoyó en los principios de normalización, integración, sectorización e individualización. Sobre la base de estos principios, se proyectó la desaparición progresiva de la educación especial como subsistema diferenciado de la educación general. Se desarrolló normativamente mediante el Real Decreto 2639/1982, de 22 de octubre de 1982, de ordenación de la educación especial. En él se establecieron 4 formas distintas de integración. Integración completa en unidades ordinarias con programas de apoyo individualizados. Integración combinada, desarrollándose la educación entre unidades ordinarias y aulas específicas en centros ordinarios. Integración parcial, mediante la escolarización en unidades de educación especial de centros ordinarios. Escolarización en centros específicos de educación especial. Este Real Decreto resultó ser incompleto, al igual que las medidas que previó para hacerlas efectivas, así que 3 años más tarde fue derogada y sustituida por el Real Decreto de 1985. 2,4. Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la educación especial. Contempló las líneas fundamentales de desarrollo de los 4 principios contenidos en la Ley de Integración Social de los Minusválidos. Normalización de los servicios. Integración social. Sectorización de la atención educativa. Individualización de la enseñanza. Estos principios se aplicaban también a sujetos inadaptados. Como consecuencia de la puesta en práctica de este Real Decreto, las instituciones escolares ordinarias tuvieron que ser dotadas con los servicios destinados a favorecer el proceso educativo, evitar la segregación y facilitar la integración. Por otra parte, se contempló la existencia de centros específicos de educación especial, a fin de que atiendan a aquellos alumnos con deficiencias profundas. 3. La educación especial en el marco de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Desarrollo normativo. La LOCSE abordó de manera decisiva y novedosa la problemática de la educación especial y así, en la introducción se abogó por un tratamiento integrador de la misma. En el artículo 3,5 se postuló la necesidad de que las enseñanzas recogidas en los apartados anteriores, tanto de régimen general como de régimen especial, se adecuaran a las características de los alumnos con necesidades especiales. El capítulo 5 estaba dedicado exclusivamente a la educación especial. Artículo 36. 1. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes,
puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos. 2. La identificación y valoración de las necesidades especiales se realizará por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones, que establecerán en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades educativas específicas de los alumnos. 3. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar. 4. Al final de cada curso, se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos con necesidades educativas especiales, en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá variar el plan de actuación en función de sus resultados. Artículo 37. 1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, el sistema educativo deberá disponer de profesores de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios materiales didácticos precisos para la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los centros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias para facilitar a los alumnos la consecución de los fines indicados. Se adecuarán las condiciones físicas y materiales de los centros a las necesidades de estos alumnos. 2. La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se iniciará desde el momento de su detección. A tal fin, existirán los servicios educativos precisos para estimular y favorecer el mejor desarrollo de estos alumnos, y las administraciones educativas competentes garantizarán su escolarización. 3. La escolarización en unidades o centros de educación especial solo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha situación será revisada periódicamente, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso de los alumnos a un régimen de mejor integración. 4. Las administraciones educativas regularán y favorecerán la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales. El desarrollo normativo de la LOCSE en el ámbito que nos ocupa está constituido por numerosos decretos, órdenes y resoluciones promulgados tanto por el Ministerio de Educación como por el conjunto de las comunidades autónomas. 3,1. Real Decreto 696/1995, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, reguló los aspectos relativos a la ordenación, la planificación de los recursos y la organización de la atención educativa de los alumnos con NEE temporales o permanentes, cuyo origen pudiera atribuirse, fundamentalmente, a la historia educativa y escolar de los alumnos, a condiciones personales de sobredotación y o a condiciones igualmente personales de discapacidad sensorial, motora o psíquica. Todo ello en el desarrollo de los artículos 36 y 37 de la LOCSE y al amparo de la disposición final primera 2 de dicha ley. Destacamos algunos artículos del citado Real Decreto. Capítulo 1. Principios y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. 1. Es objeto del presente Real Decreto la regulación de las condiciones para la atención educativa de los alumnos con NEE, temporales o permanentes, asociadas a su historia educativa y escolar, o debidas a condiciones personales de sobredotación y de discapacidad psíquica, motora o sensorial. 2. El derecho a la educación se hará efectivo en tales casos, cuando sea preciso, a través de la educación especial, que se configurará por este Real Decreto conforme a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y, en lo pertinente, a la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este Real Decreto son de aplicación en los centros docentes y programas sostenidos con fondos públicos, situados en el ámbito territorial, en el que la administración educativa es ejercida por el Ministerio de Educación y Ciencia. Artículo 3. Escolarización. 1. La atención educativa de niños y niñas con NEE comenzará tan pronto como se adviertan circunstancias que aconsejen tal atención, cualquiera que sea su edad, o se detecte riesgo de aparición de discapacidad. 2. Los alumnos con NEE temporales o permanentes serán escolarizados en los centros y programas ordinarios. Solo cuando se aprecie de forma razonada que las necesidades de dichos alumnos no pueden ser adecuadamente satisfechas en un centro ordinario, se propondrá su escolarización en centros de educación especial. Capítulo 2. De la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. Artículos 10 y 11. Capítulo 3. De la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad. Artículos 12 a 24. 3,2. Disposiciones que desarrollan la LOCSE. Como hemos señalado anteriormente, existe un gran número de normas relativas a la educación especial promulgadas por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. De ellas destacamos los siguientes aspectos. Necesidad de realizar adaptaciones curriculares para los alumnos con NEE, recogida, generalmente en los Reales Decretos de Currículo del Ministerio de Educación y su concreción por parte de las comunidades autónomas. Procedimientos de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos con NEE. Ministerio de Educación y su concreción por parte de las comunidades autónomas. Evaluación de los alumnos con NEE. Ministerio de Educación y su concreción por parte de las comunidades autónomas. Criterios de admisión de alumnos. Ministerio de Educación y su concreción por parte de las comunidades autónomas. Duración del periodo de escolarización obligatoria para alumnos con necesidades especiales asociadas a condiciones de sobredotación. Ministerio de Educación y su concreción por parte de las comunidades autónomas. 3,3. Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. Esta ley orgánica, vigente y consolidada en la actualidad, estableció en su punto 1 de la disposición segunda que las administraciones educativas garantizarán la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. No obstante, la principal aportación de esta norma a la educación especial fue la definición detallada que realizó de los alumnos con necesidades educativas especiales, y que desarrollaremos más adelante. 4. La educación especial en el marco de la LOMLOE. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE, en su título preliminar establece que entre los principios y los fines de la educación, se incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. Considera que en las etapas obligatorias, se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Por otra parte, determina que la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo, y accesibilidad universal para todo el alumnado. Para impulsar la equidad del sistema educativo,
Esta ley fortalece los objetivos y las actuaciones que deben llevar a cabo las administraciones educativas ante las personas, grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural, a fin de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación y aprendizaje. Por tanto, esta ley pretende asegurar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que todos puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás. Queda desarrollada, entre otras normas, por el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. En su artículo 16, sobre la atención a las diferencias individuales, determina que con objeto de reforzar la inclusión y asegurar el derecho a una educación de calidad, en esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada a los alumnos y alumnas, en la detección precoz de sus necesidades específicas y en el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la permanencia en un mismo curso, particularmente en entornos socialmente desfavorecidos. También dispone que los centros deberán adoptar las medidas necesarias para responder a las necesidades educativas concretas de sus alumnos y alumnas, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, y deberán establecer medidas de flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los tiempos, y promuevan alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. Por último, determina que se adoptarán medidas curriculares y organizativas inclusivas para asegurar que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar los objetivos y las competencias de la etapa. En particular, se favorecerá la flexibilización y el empleo de alternativas metodológicas en la enseñanza y la evaluación de la lengua extranjera, especialmente con aquel alumnado que presente dificultades en su comprensión y expresión. En relación al alumnado con necesidades educativas especiales, en su artículo 17 regula que su escolarización se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. Igualmente, las administraciones educativas establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales que las precisen, buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Terminamos esta revisión mencionando el artículo 21 sobre la autonomía de los centros, donde en su punto 2, obliga a las administraciones educativas a contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado, bajo los principios del diseño universal para el aprendizaje. 5. Concepto de alumnos con necesidades educativas especiales. Es un término que tiene su origen en la educación especial, en el intento de evitar, en parte, el amplio conjunto de efectos negativos que ha tenido y tiene el uso de las categorías diagnósticas en la educación de los alumnos con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Se intenta con él poner el énfasis en la respuesta educativa, en términos de necesidades que estos alumnos precisan, y no tanto en sus limitaciones personales. Es lógico, sin embargo, que poco a poco se haya utilizado también para referirse a otros alumnos que, sin tener limitaciones o deficiencias personales, están igualmente en situación de desventaja y tienen también necesidades especiales, como podrían ser, en algunos casos, los alumnos procedentes de minorías étnicas o grupos sociales desfavorecidos. El concepto de necesidades educativas especiales fue popularizado por el informe Warnock, 1978, introduciendo una nueva concepción de la educación especial. En España,
Dicho concepto se introdujo en la LOCSE y en los decretos que la desarrollaron para salvaguardar y garantizar una respuesta educativa ajustada para aquellos alumnos que por sus particulares circunstancias estaban en desventaja y tenían mayores dificultades para beneficiarse de la educación escolar. Posteriormente, la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, puntualizó en el punto 1 de la disposición segunda lo que se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales, en los siguientes términos. Aquellos que requieren, en un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos o atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Es, por tanto, un término complejo y, en cierta medida, difuso, pues no se relaciona unívocamente con un grupo de alumnos concreto o específico, y que puede tener muchas y variadas interpretaciones. Así, por un lado, es una manera de reconocer que todos los alumnos tienen necesidades educativas, y que todos son especiales desde el momento que requieren una respuesta ajustada a tales necesidades. Por otro, tiene una interpretación de normalización, en su intento de evitar la discriminación y la carga peyorativa asociada a los términos negativos, deficiente, minusválido, discapacitado, subnormal. En cuanto a su amplitud, se ha planteado, con razón, que hasta un 20% de la población escolar puede llegar a tener temporalmente, en un momento u otro de su escolarización, serias dificultades de aprendizaje, y en consecuencia, tendrían necesidad de una ayuda educativa especial en respuesta a la aparición de esas dificultades. Desde otras perspectivas se piensa en un porcentaje entre el 2% y el 5% de la población escolar, y que representaría a los alumnos con necesidades especiales más o menos permanentes, algo que en último término es relativo y dependiente del nivel de recursos y de la calidad general del sistema educativo de cada país. Obviamente, cuanto peor es este, más alumnos se encontrarían en el planteamiento de las necesidades especiales. A partir de estas consideraciones podemos determinar que un alumno tiene necesidades educativas especiales si, por cualquier causa, tiene dificultades de aprendizaje, mayores que el resto de los alumnos, para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, de forma que requiere, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso o adaptaciones significativas en varias áreas de ese currículo. Así definido, el concepto pone el énfasis, en primer lugar, en los procesos de aprendizaje, y en segundo lugar, en la respuesta o provisión educativa que requiere ese alumno. No es, por tanto, la existencia de deficiencias la que determina la consideración de que un alumno tiene necesidades educativas especiales, sino la existencia de dificultades para aprender los contenidos y objetivos que establece el currículo que por su edad le corresponde, lo que plantea la posibilidad de considerar a un alumno con necesidades especiales. Se habla de posibilidad, porque no son tampoco por sí solas las dificultades de aprendizaje las que determinan tal consideración, sino el grado de las mismas. La consideración de que un alumno tiene necesidades educativas especiales empieza cuando se estima que tales dificultades no son solamente mayores que las del resto de sus compañeros, sino que también el profesorado, individual y colectivamente, ha agotado razonablemente todos los recursos ordinarios a su alcance para responder a ellas, y lo que se precisa entonces es una respuesta educativa especial, que se aparta y se diferencia significativamente de la que se oferta a la mayoría de los compañeros. Tras el análisis interactivo que se ha realizado de los procesos de enseñanza y aprendizaje, resulta evidente que ciertas dificultades de aprendizaje son más bien el resultado de una respuesta educativa desajustada, un ritmo de trabajo muy rápido, una organización de aula poco funcional, una metodología poco apropiada a la vista del estilo de aprendizaje del alumno, contenidos previos no trabajados suficientemente, etc., que de limitaciones al alumno. Sería injusto, por tanto, hacer recaer sobre éste las medidas de adaptación curricular sin haber realizado,
en primera instancia otras adaptaciones del contexto de enseñanza. A modo de resumen, podría decirse que las adaptaciones o ajustes, para los alumnos con necesidades educativas especiales, han de realizarse siempre desde las más generales contempladas a nivel de centro y formuladas en el proyecto educativo, hasta las más concretas a nivel individual y reflejadas en las adaptaciones curriculares. Pero cuando se llega a este último nivel, hay que proceder al contrario. No habría que modificar los contenidos hasta que se tuviera la certeza de que no es suficiente con adaptaciones de nivel inferior. Adaptaciones en la metodología, organización, evaluación. No se deberían cambiar o eliminar para un alumno con necesidades educativas especiales los objetivos generales de una etapa, en tanto no se tuviera la certeza razonable de que la respuesta a sus dificultades de aprendizaje no pudiera ser abordada con cambios de metodología didáctica, adecuación o eliminación de bloques de contenido, y adecuación o eliminación de objetivos o de las áreas mismas. 6. Conclusión. En la historia de la educación especial se puede apreciar el cambio del concepto desde una apreciación puramente segregadora a la actual, referida a una concepción comprensiva e inclusiva. Esta evolución queda reflejada en las disposiciones normativas aprobadas en nuestro país desde 1970. La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, LISMI, reguló en el ámbito social y educativo los derechos de estas personas, enumerando por primera vez los principios de normalización, integración, sectorialización e individualización. Así, la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, LOCSE, cristalizó por primera vez estos principios en una ley educativa. Su desarrollo ha supuesto avances en aspectos como un currículo común que permita la diversificación, la evaluación psicopedagógica, los equipos de orientación, la escolarización en centros de educación especial cuando las características del alumno no permitan en centro ordinario, la atención educativa desde su detección y la participación de las familias, entre otros. Hasta llegar hoy en día a una concepción de una escuela que garantice la inclusión de todos sus alumnos y alumnas, que los atienda de forma personalizada, que prevenga las dificultades de aprendizaje y que ponga en práctica mecanismos de compensación de las necesidades de sus miembros, tal y como formula la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE.